t respecto a t será omega de qué? De t. ¿Sí lo pillan? Ahora bien, ¿qué pasaría si hiciera la derivada de esta cosa? Obtendría alfa de t. Haces la aceleración. La aceleración angular, alfa de t. Y entonces sería la derivada de la velocidad angular. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Entonces esto sería d omega, que depende de t. Entonces la derivada, yo tengo el ángulo, o como una función de ángulo que depende del tiempo. Si la derivo una vez encontraré la velocidad angular, o sea, cómo cambia el ángulo mientras va pasando el tiempo. Y si lo vuelvo a derivar, entonces voy a encontrar cómo cambia el ángulo, la velocidad angular mientras pasa ¿qué? El tiempo. ¿Puedo seguir? Sí, las dos Puedo seguir hasta que se me dé la ganísima, ¿cierto? Porque obviamente hay movimientos que tienen una aceleración angular que variable, completamente variable. Un ejemplo ahí, en donde eso pasa. Una llanta de un carro, cuando está el carro acelerando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, porque seguramente incluso el carro no tiene aceleración lineal constante, así que si la aceleración lineal no es constante, pues la aceleración angular probablemente tampoco que lo sea. ¿Sí lo veía cómo es el juego? Entonces uno tiene que tener ahí bastante cuidado con eso. Entonces, este es un camino del Señor. Y ahora viene la pregunta: ¿nos podemos devolver atrás de ese camino o no? Sí, Integrándonos nos devolvemos. Si estamos integrándonos nos devolvemos. Entonces uno dice, bueno, entonces integremos. Y entonces empezamos. Integramos alfa de t. ¿Y entonces qué encontramos? No, le hago la flechita, ¿no? Le hago las flechitas de regreso. Y ahora sí, integral de alfa de t y encontramos la ¿qué? La velocidad angular. ¿Lo pillan o no? Y si ahora le reintegro aquí, ¿qué pasa? La posición angular, fíjate el ángulo. Si estamos, ¿cómo cambia el ángulo? La función de ángulo. Simplemente la posición angular es análogo. Entonces era la integral de omega de t. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿qué pasa si uno integra el ángulo? Pues desaparece. No, pues dará una función, pero pues físicamente no representaría nada. No, pues que yo sepa, por lo menos. O sea, integro pero la función de posición, pero no creo que de nada. Es decir, algo físicamente tangible no creo que... Sí puede hacerse, porque recuerden que esa es la ventaja de hacer matemáticas. Que usted en matemáticas puede hacer lo que pues se dé la gana, y está bien. Pero en nuestro caso siempre hay unas restricciones reales. Particularmente creo que integrar la posición no le da a uno nada físicamente como tangible. Pero que se puede hacer, sí se puede hacer. Sí, claro. Bien, pregunto, ¿está claro este juego? ¿Tiene sentido o no? Sí. Pues sí, es igualito. Entonces los reto. Y tienen 5 minutos. Y el reto es el siguiente. ¿Listo? Ahora van a hacer lo siguiente. Calculen o determinen cuáles son las ecuaciones para el movimiento circular si asumimos que la aceleración angular es constante. Recuerden que estamos solo discutiendo que el movimiento tiene dos componentes de velocidad, ¿no? Una tangencial y una ¿qué? Angular. Si no, tan solo estamos ahorita centrados en la parte ¿qué? Angular. Si no, que ya estamos solo en la parte ¿qué? Angular. Y ya notarán por qué. Porque pues obviamente yo todavía no he mostrado las ecuaciones de movimiento circular, pero estoy en parte de mostrar ecuaciones de movimiento circular. Entonces los reto a que me digan cuáles son las ecuaciones que escriben el movimiento circular en términos de la velocidad angular, suponiendo, o sea, la velocidad angular, la aceleración angular y la posición angular, suponiendo que alfa de t es constante. Y miren que si lo hacen ya, estarán jugando el juego conmigo, sin que yo les diga cuáles son porque quede presión. ¿Listo? Entonces háganlo. Deduzcan las ecuaciones. Voy a pasar a la gente al Salón de la Fama a deducir cada ecuación. ¿Listo? Suponga, que esto es importante, suponga que omega de 0 es omega sub 0. Suponga que alfa de 0, que phi de 0 es que es phi sub 0. Amén, queridos hermanos. Rayes esa cuenta. Puedo poner amén con tilde o amén sin tilde, para cualquier efecto es lindo.
Amén, que así sea. Amén sin tilde, o sea, amén. O sea, amén sin mucho. Y amén a los demás, compañeros. Listo. Digo Alberto. Yo también estaba pensando. El milagroso, el innombrable. ¿Qué más, mi hermano? Milagroso, No, es que se supone que es la posibilidad. Que ya no hay esa clase. Es como. No sé, 2% de certeza. Pero no, pero hágalas. Ok. Sí, esas son, claro que son, porque pues es exactamente lo mismo, pero Sí. hágalas, pues ráyalo, no le pereza, papá. Que es que uno tiene que ensuciarse las manos para poder gozar el sabor, el sazón del asunto. Sí, que son las mismas, pero... Sí. Y tiene severo, ¿no? Son las mismas, solo que ya la cosa es otra. Las mismas, pero otras. Las mismas, pero diferentes. Eso fue antes de que empezaran los amigos de esto. Fue antes que yo ni en esa clase. ¿Antecitos? Antecitos de eso, sí. ¿Seguro? Yo vi todas. Una partida de los Aquí tiene que estar. No, hay instantánea. Límite, derivado, integral. Desde antes de eso. Ah, sí, es antecitos de eso. que haya pasado. Sí, porque me El parcial. Ay, chuta. Yo tengo aquí ya el parcial. No, eso es después del parcial. ¿Dónde está la herramienta? Se lo tiene. Los instantáneos. Eso fue después de todo esto. Sí, fue la clase. Fue justo la clase después. No sé. Después del parcial. No, esas se han venido haciendo. Es hacerse las integrales y chao. No, pues se puede sacar con el arco, claro, estos de ir de arco también funcionan acá. De hecho, lo que les digo, tienen que estar muy atentos porque aquí van a salir 1.000.000 de ecuaciones hoy. Entonces, tienen que estar muy atentos porque hay muchas ecuaciones, ¿listo? ¿Qué? ¿Dónde está? No los veo. Calla libre. Vean. Sí, tú no demostrar eso. La hizo antes. Acá está. Con aceleración constante. Es que está acá también. Está acá, miren. Entonces, Esto. pero cuando se aceleración máxima de ¿Sí es eso? ¿Es eso? no, o sea, no tiene fecha socio. No. Yo nunca anoto la Pongo fecha. Antes de octubre 24. Pero qué bien. Espera que voy de día. Sí, octubre 18. Octubre 18 y yo por allá en el 11. Ah, ya aquí ya lo tengo. ¿Sí? Ahí está. Aquí tengo una. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí tengo. Integrales, X es igual a integral de B más aporte sobre D. Pero nos toca llegar a esto. Vamos a revisar esta. ¿En qué sentido la derivada de la velocidad final? Se reemplaza de sub 0 más desde acá se está chimbando. Pero por ahí en casa era Sale esta chimbada y ahí integramos. pero ¿cuál es el área que vamos a mirar nosotros? Esta de acá. Porque aquí, bueno, tenemos que hacer el área ahora que fue durante estos intervalos de tiempo. Pero aquí, ¿qué? Bueno, listo, entonces vamos a empezar el juego. El área de acá. No, pero pues ustedes, tú tranquilo, dijo el man de fútbol. Entonces, miren, no quiero borrar mi dibujo porque el dibujo es vital y me esforcé en hacerlo. Entonces, voy a borrar estas partecitas de aquí arriba hasta esta estructura y vamos a jugar arriba, ¿listo? Entonces, miren, excepto las condiciones que dejé ahí, que mi amiga está desesperada porque no la puse. Entonces yo digo, miren este juego. Esto no dice, bueno. Primero,
los reto. Los miro a los ojos y les digo, los reto. Allá mi amigo, los reto, allá atrás. Yo le digo, el tipo dijo que alfa de t es constante, así que usted solo me tiene que responder una pregunta, mi hermano. Uy, chambores, esto sí está terrible. Entonces me tiene que responder solo una pregunta, mi hermano. Esto es el tiempo. Es mi amigo, usted, nadie más es mi amigo en este momento. No lo llevo la mala, solo a él lo llevo la mala. Amigo, dímelo todo. ¿Cómo es la gráfica de alfa de t respecto a t bajo esa condición? ¿Qué? Una línea horizontal. Es una línea horizontal. Te odio. No, pelea aquí del hombre. Parece que no yo el manto aquí. ¿Qué? ¿Cómo es que es? ¿Cómo hace una línea recta? Espere, especifique. Es una línea horizontal. ¿Por qué habría de ser diferente? ¿Porque se llama aceleración angular o qué? No. Aceleración constante, aceleración angular constante, no sé qué constante, será siempre una línea que horizontal. Entonces nosotros decimos, bueno, esta aceleración angular es una línea horizontal. ¿Es igualito o no? Sí. Listo. Entonces vamos al hall de la fama. Vamos a llevar a alguien a que a mi amiga. Empecemos con vos. Primero las damas. Este profesor sí. Entonces determinemos cuál es la ecuación de omega de t respecto a t haciendo la integral de alfa de t de t. Nos fuimos. Bueno, pero si es que ya lo hice. Si no se acuerdan, me deprimen. Si es que ya lo hice en el tablero, ya lo hice todo. Todo es igual a lo que he hecho. Hágale, comencé. ¿Es una integral muy fácil o no? No, es más de pique en caña. No me acuerdo. Entonces, primero, escriba omega de t igual. Sí, pero se llama omega. Ninguna W, no conozco esa letra, se llama omega. En nuestro universo lindo de la física, donde bautizamos a la gente con letras griegas. Es igual a la integral de alfa de t. De alfa de t, sí. Pero escribe grande porque eso no se va a ver en nuestro video y eso sí que va a ser triste. Gente desesperada por ver eso y ella haciendo eso tan pequeño. Alfa de t más a de t. Por dt. Alfa de t. Sí, lo demás que no dice alfa de t de t. ¿Cómo, profe? Alfa de t, estoy diciendo que es una función que depende del tiempo. dt. Listo. Lo primero que nos enseñó el profesor es que si alfa es constante, cosa que nos dicen allá, entonces alfa puede sacarse de la integral. Saque eso de la integral, haga el favor, señorita. Pilas, usted no puede fallar con eso. En el parcial va a poner unas cosas así, si ustedes no saben qué es. Les voy matando rapidito y el parcial no está lejos. El parcial es de hoy en 8. Entonces, lo mejor es que estén entrenaditos. Listo, de t, adentro queda de t. Listo, pero me falta omega de t igual a la izquierda. Listo, eso es igual a alfa integral de t. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo, ¿cuánto es la integral de t, su merced? Esa ya la enseñé y es la más fácil del mundo. La integral de t es t. Entonces nos queda w de t igual o omega de t. Pero igual, es como es una límite integral. Alfa, usted tranquilo, espere que nos escriba primero si la alfa por t. Alfa por t. Sí, porque la integral de t es t. Pero dentro de 8 días tenga eso completamente clarísimo. Más una constante de integración que nos dice aquí mi amigo, que se llama c. Siempre a una integral se le pone una constante de integración después de haberla hecho. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Así se hace, amiga. ¿Listo? Muy bien. Vamos, mi hermano, ve vos al gol de la fama. Sí, tú. Calcúlame la constante, cuánto es que vale para que quede listo todo el juego. Vamos con ese cable ahí. Ese marcador pide talento, espero no esté preparado. A ver.
Casi revisado. Sí, esto que mire, así. Todo aquí. Después vamos que el contenido inicial está. Entonces algo igual. Pero, ¿cómo? Sí, dice que... Porque estamos tomando la energía inicial. Los iniciales. Está W inicial. Por W inicial más T. ¿Sí? Sí, ya nos dio, muchachos. Ya nos dieron, muchachos. ¿Qué es esto? Esto igual a W. Entonces, ¿Listo? ¿Cómo se hace esa vuelta? Entonces uno dice omega de 0. Entonces pone omega omega de 0. de 0. ¿Cuán? Es igual a por Es igual a alfa por 0. por 0. Por 0. Pero esa por C 0. no es... Más C. Ya voy, papá, ya voy. Más C. Ahora usted dice omega de 0, ¿cuánto queda entonces? ¿Cómo así que omega de 0 es 0? A C. Entonces omega sub 0 es C. Por lo tanto, la ecuación ¿cómo queda? La ecuación que ella estaba escribiendo, entonces ¿cómo queda? Eso. Omega de T igual a ¿qué? Alfa por T más Alfa por T más omega sub 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Está resuelto. Ahora sí, decime qué pasó. No. ¿Ya estuvo? Ahora sí, ya. Mi hermano, qué inspiración tan salvaje. Les presento la ecuación de velocidad angular respecto al tiempo. Sí, solo sí. Sí, solo sí. La aceleración angular alfa es constante. ¿Se parece a algo que ya teníamos o no? Algo como P igual a B sub 0, igual a B sub 0 más A por T. Pues esta es omega de T igual a alfa por T más omega sub 0. O sea que, el mismo carreto. ¿Estamos o no? O sea, no quise decirles que era lo mismo para ponerme a repetir las ecuaciones. Quise que probáramos que son las mismas, que particularmente me parece mucho más decente. ¿Sí estamos? Entonces, anoten una más. ¿Cuántas llevo? Ya llevo como 4. Claro, todas las que estuvieron en cuadrito en el primer escenario, 4. y ahora con esta 4. Listo. Señor. Vamos al Hall de la Fama a hacernos la integral. Vamos a averiguar quién es Phi. Mi hermano, llegó tu momento. Vamos pues. Vos, al Hall de la Fama. Bueno, pero le tengo un reto. Venga, papito, le tengo un reto previo a ese evento. Pregunto, ¿puedo borrar esto ya? ¿Amén? Sí, Claro. Listo, mi hermano, le tengo un reto. Venga, papito. Papito, venga. El reto es muy sencillo. Recuerden que la cinemática se juega mucho con mamarrachos. Venga, mi hermano, darme un mamarracho, pilas ahí. El mamarracho es el siguiente. Dígame, ¿cómo es omega de T gráfica respecto a T? Respecto a T. Ya, ese es el reto, mi hermano. Creo que pasó a ser el reto más breve, ¿sí o no? Pues yo no sé, píntela ahí y después yo digo si consumo el producto. No me vende, píntemela bien, no me vende. Esa no quiero, esa es muy particular, quiero una más general. Denlo morir, no. Porque a él le dio acá. Un amigo lo dejó morir y también lo ¿Por qué en la cabeza de usted? No, aquí está evaluando omega en T igual 0. Entonces usted reemplaza donde haya una T por un 0. Que eso es lo que hacen las funciones. Y luego vamos a hacer ecuación, como digamos esta ecuación. Aló. Esta. Claro, siempre hay que ponerle más C para poder evaluar el valor de condición. Eso depende de las condiciones. En total, sería muy pura. Ya se considera la verdad. Es la de acá. X sub 0 más X sub por T más medio de A T cuadrado. La misma ecuación. Yo sé, pero pues yo no comprendo ahora.
A ver, señor, píntela sin miedo. Me pedí una más genérica, no quería esa, pues que esa que pintó era muy particular. Quiero otra, pintes una recta ahí cualquiera. Pero no, y por ahí no. Eso, hermano. Vea, mantuvo ese marcador destapado como media hora y ahora me lo eliminó. Ese es W sub 0. Sí, es con W sub 0, claro, porque es que eso no necesariamente parte de qué. De cero. Exactamente. ¿Sí está claro cómo es el juego? ¿Y cuánto es la pendiente de esa recta, mi hermano? La pendiente es WT. ¿Cuánto es la pendiente de esa cosa? Final menos inicial. Rápido, como físico, no como matemático. Cualquier matemático me daría un delta de no sé qué. Lo quiero como físico, mi hermano. Dígame quién es la pendiente de esa recta. Allá le están gritando, todo el mundo está loco allá. Pues sí. Alfa, perrito, alfa. ¿Cuánto es? Alfa, mi hermano, es alfa. Eso, entonces usted dice, el punto de corte es omega sub 0 y la pendiente es alfa, profesor, porque estoy re inspirado. Uy, lo iba dañando ahí. Listo, muy bien, pregunta, ¿está claro? Sí. ¿Qué pasó, Alberto, de la pregunta? Ah, no, mira lo que hace así. Listo, entonces ahora sí, vamos al gol de la fama, a hacernos la siguiente integral. Démosle minutos de gloria a gente aquí. Allá, mi amigo. ¿Es conmigo o qué? Venga, dámese la siguiente integral. La siguiente integral es la que está aquí en el juego. ¿Puedo borrar esto ya? Sí. Sí, listo. Qué pena que esté borrando tanto, pero es que no quiero borrar este matacho. Ay, qué madre. Maté a alguien que no me mataste. Loco, Está bien. Listo, entonces.